Buenos días. Continuamos esta semana con nuestra formación online sobre la Web of Science. El viernes empezamos a hablar de las revistas. Hemos hablado de las revistas, cómo se seleccionan para hacer parte de la colección principal, cuáles son las que tienen un factor de impacto y las que no. Hemos visto más en detalle de forma práctica el contenido del índice Emerging Sources Citation Index y hoy vamos a hacer algo totalmente diferente. Vamos a pasar todo el tiempo hablando de Journal Citation Reports, que es el lugar donde las revistas tienen un perfil con métricas de impacto. Veamos la agenda de esta formación. Antes de entrar de lleno en Journal Citation Reports, hay algunas cosas que tenemos que entender para entender las métricas. Por lo tanto, haré una pequeña parte teórica para explicar los índices y las categorías de la Web of Science. Es importante entender esto antes de navegar en esta página. También veremos cómo se calcula el factor de impacto de las revistas. Una vez que hayamos entendido estos conceptos, ya podremos ir a Journal Citation Reports para ver lo que nos proponen los perfiles de cada revista. Veremos también que tenemos un resumen de esta información en la Web of Science y va a haber novedades en las próximas semanas y os indicaré esto al final de esta sesión. Vamos para allá. Primera parte, entender los índices y las categorías de la Web of Science. Entonces, ya estáis acostumbrado a esta transparencia, ya la he explicado varias veces. Todo esto es la representación de la Web of Science, el caracol que tenemos aquí, y en el centro de la Web of Science tenemos la colección principal, en inglés Core Collection, el contenido de nuestra empresa Clarivate que seleccionamos y indexamos de una forma específica. También hemos visto que entre los índices que vemos aquí representados de la colección principal, solo hay dos índices de ciencias y de ciencias sociales. Solo las revistas que están en estos dos índices tienen un factor de impacto. Las demás no tienen un factor de impacto y esto es importante de recordar. No todas las revistas tienen un factor de impacto. El viernes alguna persona me preguntó, pero ¿cómo el proceso es dinámico? ¿Podemos saber cuántas revistas entran cada año y salen de la colección principal? Aquí vemos los números del año pasado de JCR, en este caso, nuestra colección principal. Vemos que en junio de 2020 ha sido la edición, todavía de hecho es la edición vigente, han entrado 351 nuevas revistas en JCR, mientras que han salido 33. Afortunadamente entran muchos más que las que salen. Y además de las 33 que han salido, hay 15 para las cuales también hemos publicado una carta pública de preocupación, digamos, de aviso. En general, no para todas, pero en general es debido a una detección de un alto número de autocitas. Y bueno, esto nos preocupa y también es una manera también de comunicar con cada uno de los equipos editoriales de estas revistas antes de suprimir cuando vemos un comportamiento que consideramos que no es ético, pues hay un primer aviso y es público y cualquier persona puede de la editora puede pues responder, aportar pruebas, etcétera, para corregir o explicar lo que estamos observando, ¿vale? Entonces, esto es para lo que tenemos ahora en día, que todavía es la edición del 2020 con el factor de impacto y los datos de 2019. Siempre es el año siguiente que publicamos. Por lo tanto, en este año 2021, en junio, tendremos la nueva publicación de JCR, una nueva edición en 2021 con los datos, todos los datos de 2020. Siempre hay un año de
no de retraso, necesitamos que se finalice el año 2020 para poder calcular las métricas de 2020. Y en general siempre publicamos en junio, porque necesitamos realmente recopilar todo y verificar estos datos. Continuamos. Ahora voy a explicar o mostrar más en detalle estas 254 categorías. Entonces, ya os dije varias veces que cuando una revista la aceptamos para entrar en la colección principal, le asignamos un índice y una categoría. En esta página, este es un enlace, lo voy a abrir. Aquí tenemos. En esta página tenéis la lista de las 254 categorías. Veis que es como una disciplina, una área de investigación. Y esta lista también es bastante estable, pero es también dinámica. Es decir, que si es necesario, pues añadiremos categorías porque, bueno, están apareciendo nuevos campos de investigación. Por ejemplo, hace quizás 2 años se añadieron 3 categorías en relación con la energía quantum, porque había cada vez más revistas, publicaciones sobre este tema y necesitaban su propia categoría, ¿vale? Entonces aquí tenéis la lista y de hecho también tenéis aquí 3 enlaces explicando los índices. Entonces, por ejemplo, voy a clicar en este, veréis que me lleva a lo que vimos en la sesión anterior, Master Journal List, y a los apuntes explicando lo que hay en esta página y las revistas. Veamos aquí categorías y colecciones. Si abro la flecha y veo colección principal, veo una descripción breve de los 4 índices en los cuales hay revistas. Entonces aquí tenemos la descripción. Vale, vuelvo a mi presentación. Entonces tenemos categorías, importante, 254 categorías. El 60% de las revistas están asignadas a una sola categoría. Intentamos asignar lo mínimo posible de categorías para luego tener métricas más precisas. El 40% de las otras revistas tienen 2 categorías o puede ser que más, pero es muy poco común que tengan más de 2 categorías. Y hay unos pocas revistas, más o menos unas 60 revistas, que son multidisciplinares. De hecho, voy a volver a esta página porque, o a la página anterior más bien, hay una categoría que hemos llamado multidisciplinar en la letra M, que la tenemos por aquí, tengo que bajar. ¿Y dónde me ha llevado? Aquí. Una categoría que se llama ciencias multidisciplinares es para estas grandes revistas multidisciplinares, por ejemplo, Nature, por ejemplo, PLOS ONE o entonces Science. Es imposible asignarlas a una u otra de estas categorías, por lo tanto, estas entran en esta categoría de multidisciplinar, pero hay pocas. Comparando con las decenas de miles, hay más o menos unas 60 revistas en esta categoría. Ahora vamos a hablar del cálculo del factor de impacto. También es importante entender cómo se calcula para entender lo que significa un factor de impacto. Veamos aquí un poco de historia y su invención. De hecho, el factor de impacto lo inventó Eugene Garfield, que es también el inventor de la Web of Science, el inventor de JCR y de Essential Science Indicators. Creó este cálculo, este factor de impacto inicialmente porque necesitaba seleccionar desde el inicio, desde la creación de la Web of Science, el inventor ha decidido que no habría todo en la Web of Science, que se haría una selección de las revistas de mejor calidad y de más impacto. Y como tenía que ser transparente en
los procesos de selección y los criterios de selección, pues ha creado este cálculo de factor de impacto para decir, mira, este es mi cálculo, es mi criterio y si estáis dentro de este criterio, pues podréis entrar y si no cumplís con este criterio, pues no podréis entrar en la Web of Science. Esta es la historia del factor de impacto. Inicialmente, el objetivo era la selección de las revistas que entrarían. Luego se empezó a comercializar en el año 75 porque muchas personas se interesaron por este cálculo y pues el creador pensó, pues, ¿por qué no? Quizás pueden ayudar a los bibliotecarios también a hacer la selección de las revistas que tendrán en su catálogo para las suscripciones, ya que no pueden tenerlas todas, quizás les pueda ayudar este cálculo. Y bueno, las personas se apropiaron del factor de impacto y ahora se utiliza para muchas más cosas que inicialmente no era este el objetivo del factor de impacto y sobre todo para evaluaciones. Y bueno, es un factor, una métrica muy controvertida. No somos responsables del uso que se ha de factor de impacto, simplemente es una métrica nuestra y el uso es responsabilidad de cada uno. Pero para ayudar a hacer un buen uso del factor de impacto, os explico ahora cómo se calcula y lo que significa, para que lo sepáis. Una vez que sabemos qué es, pues ya intuimos mejor lo que nos puede decir y lo que no nos puede decir. Veamos aquí el cálculo del factor de impacto. Para ello necesito 3 años de datos. El factor de impacto que tenemos ahora en JCR es el de la edición 2020, es el que publicamos en el año de junio de 2020 y necesitamos 3 años de datos, los 3 años anteriores. ¿Cómo lo hemos calculado? Pues miramos las citas recibidas en el año 2019, recibidas por documentos publicados en los 2 años anteriores y dividimos este número de citas por este número de documentos. Por lo tanto, podríamos definir de una forma rápida el factor de impacto es una media de citas recibidas por documentos recibidas en 2019 por documentos publicados en los 2 años anteriores. Es una media para una revista, una media para todos los documentos que publica. Es esto y nada más. Es una métrica de revista. No me dirá si un artículo tiene más o menos de estas citas porque es una media. Entonces, este es el cálculo. 3 años de datos. De hecho, para documentos no recogemos todos los tipos de documentos, simplemente los artículos y las revisiones, ¿vale? Artículos y revisiones publicados en esta revista en los años 2017-2018 y aquí las citas que han recibido en el año 2019. Y hacemos el cálculo y de hecho este cálculo lo veis en JCR, está detallado, es totalmente transparente. Veis cuántos documentos se han publicado, en este caso es una pequeña revista, 14 solo en estos 2 años, y las citas que han recogido estos 14 documentos en el año 2019. Bueno, hemos visto el cálculo del factor de impacto y ahora vamos a hablar de los percentiles y cuartiles. Un factor de impacto es una métrica de una revista y no voy a poder comparar factores de impactos de 2 revistas sin más, porque en función de la disciplina en la cual se está haciendo esta investigación, hay disciplinas que recogen muchísimas citas y otras mucho menos. Por lo tanto, hay comparaciones que no se pueden hacer. En ciencias en general hay muchas citas, mientras que en ciencias sociales y artes y humanidades muchas menos. Y en ciencias también hay disciplinas que recogen muchas citas, física, astronomía, entre otras,
Y del lado opuesto, matemáticas, muchas menos citas. Por lo tanto, no podemos utilizar el factor de impacto para comparar dos revistas sin más porque no tiene sentido, no sería justo. Tenemos que, siempre que hacemos una comparación, tenemos que definir, mirar el contexto, ¿vale? Aquí vemos esta imagen. Yo no sabré si 20 es un buen número si no tengo contexto. Si mi contexto me dice la escala es de 0 a 25, podré decir, mira, 20 es un buen número. Pero si la escala es de 0 a 1000, pues 20 ya no es un buen número. Y esto es lo que llamamos el contexto. Hay que mirar el contexto y definirlo bien. Para una revista, lo que miraremos para definir el contexto es el área de investigación, la disciplina, porque de una disciplina a la otra el comportamiento de citas es muy diferente. También miraremos el año de publicación. Un documento publicado en el año 2020 habrá tenido un año o menos para acumular citas, mientras que el mismo documento publicado en el año 2010 habrá tenido más de 10 años para acumular citas. El año de publicación también es muy importante. Hay que utilizarlo para definir el contexto. Entonces, recordar el factor de impacto, no podemos comparar factores de impacto de revistas sin más, sin verificar que estamos comparando revistas en la misma disciplina y factores de impacto del mismo año. Si no, pues no es justo, no tiene sentido. Para ayudarnos, vamos aquí, de hecho os comentaba que hay disciplinas con comportamientos muy diferentes. Vamos a ir directamente a mirar esto en JCR. Voy a abrir la página de JCR. ¿Cómo llegamos aquí? Podemos llegar desde la Web of Science. Aquí, productos, tengo los enlaces, Journal Citation Reports, o bien, esto, desde la versión clásica tenemos aquí el enlace, Journal Citation Reports, ¿vale? Ahora estoy en la página de inicio y lo que voy a hacer es que voy a ir Browse by Categories. Y aquí veis lo que os enseñaba en la transparencia, la lista de las categorías. Y no tengo que ir más allá, o sea, aquí ya veo un buen ejemplo. Dos disciplinas diferentes, de hecho una está en ciencias y otra está en ciencias sociales. Vemos aquí cuántas revistas hay en cada una de estas categorías. Y vemos el número de citas que han acumulado. ¿Veis aquí la proporción? O sea, no tiene nada que ver. Aquí tiene el doble. Y son cosas que pues llaman la atención. No podemos comparar estas dos disciplinas. Y aquí, de hecho, vemos un poco por dónde van los factores de impacto. El median quiere decir que hay 50% de las revistas por encima y 50% por debajo. Vemos aquí también una gran diferencia si hacemos y aquí es una media de todos los factores de impacto de estas más de 300 revistas. Interesante ver aquí esta diferencia. Ahora veamos otro número también de ciencias, 325. Aquí, bueno, entonces dos, mira, estoy buscando, mira, estas dos son de ciencias, bueno, están más cerca. O entonces esta es de ciencias sociales también, education, matemáticas, mira, matemáticas las vemos aquí, 261 revistas y también muchas menos citas, ¿vale? Aquí está claro que vemos disciplinas diferentes y podemos comparar, aunque tengan el mismo número de revistas, pues las citas acumuladas, los números son muy diferentes, ¿vale? Esto para una imagen, para explicar la diferencia entre las varias categorías. Presentación, vale. Bueno, hemos visto categorías, hemos visto cálculo de factor de impacto. Ahora voy a utilizar precisamente estas categorías para ver una métrica que es una métrica normalizada, contextualizada. De hecho, hay dos.
el percentil, que quizás no conocéis, y los cuartiles, que estos sí que los conocéis. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en JCR? En una categoría podéis buscar todas las revistas de una categoría y veréis una lista con un ranking, ¿vale? Vemos aquí un ejemplo, creo que es la categoría de oceanografía. Están rankeadas, clasificadas por factor de impacto. El factor de impacto aquí está bajando, ¿vale? Esta es la revista que tiene el factor de impacto más alto. Una manera de ver por dónde está esta revista es ver el percentil. El percentil es una métrica normalizada que me indica, es de 0 a 100, en qué escala está la revista. Cuanto más alto sea su percentil, quiere decir que más alto será el factor de impacto de esta revista. Es una primera métrica. Otra métrica son los cuartiles. ¿Los cuartiles qué hacen? Dividen la totalidad de esta lista. Imaginemos que en esta categoría hay 100 revistas, un número muy redondo. Los cuartiles dividen estas 100 revistas en 4 partes iguales. 25, 25, 25, 25. El primer cuartil serán las 25 revistas que tienen el factor de impacto más alto. Y el cuartil 4 del lado opuesto serán las 25 revistas que tienen el percentil más y el factor de impacto más bajo, ¿vale? Entonces, el percentil y el cuartil es una métrica normalizada en una categoría. Aquí sí que ya me puedo fiar. Aquí ya puedo utilizarlo para comparar, porque estoy comparando en un año en concreto, porque cambia cada año el cuartil y el percentil, y estoy comparando también las revistas de una misma categoría. Aquí, las revistas de oceanografía, ¿vale? Entonces, debajo de este cuadrado hay un enlace que tendréis en mi presentación. Voy a clicar para que lo veáis. Si lo necesitáis, no es una obligación. Es para personas que necesitan realmente conocer el detalle del cálculo de los cuartiles. Y aquí tenéis cómo calcular un cuartil. Es un cálculo con el X, es el ranking de la revista en la categoría, y Y es el número de revistas en la categoría. Y también en esta página lo que hemos añadido recientemente es una ayuda para otro tipo de cuantiles, porque sabemos que en algunas convocatorias os piden esta información. En JCR solo hay cuartiles, es la única métrica que ponemos con los percentiles, pero bueno, los terciles, quintiles y deciles, bueno, es una ecuación matemática y tenéis aquí la ayuda para saber exactamente en cuál de los terciles o quintiles estáis, ¿vale? Entonces, en mi presentación tendréis el enlace que os explica el detalle de este cálculo. Continuamos. La pregunta que surge muchas veces es, pero ¿cómo puede ser que una revista tenga dos cuartiles diferentes y dos rankings diferentes? Pues es algo totalmente normal que puede ocurrir. El 40% de las revistas de la colección principal están asignadas a dos categorías o más. Todo depende de el grupo de revistas con las cuales yo me estoy comparando. Una revista solo tiene un factor de impacto, es un cálculo y punto. Un cálculo, de hecho, cada año hay un nuevo factor de impacto. Pero si esta revista está en dos categorías diferentes, es decir, que la tenemos que comparar con dos grupos de revistas diferentes, ¿vale? Y todo depende del factor de impacto de las demás revistas en cada una de estas categorías. Por ejemplo, vemos aquí con este número, factor de impacto, esta revista en la categoría 4 se encuentra en el cuartil 3 porque se da la casualidad que en esta categoría
hay muchas más revistas con un factor de impacto mucho más alto, por lo tanto ella se sitúa aquí en cuartil 3. Esta misma revista con el mismo factor de impacto, ahora la comparamos con revistas de otro grupo, la categoría B. Y en este caso, pues se encuentra en el cuartil 1 porque la mayor parte de las otras revistas tienen un factor de impacto más bajo, ¿vale? Entonces todo depende de con quién me estoy comparando, igual que una persona y su altura en función de con quién se compara, esta persona puede ser alta o puede ser bajita, ¿vale? ¿Con quién me estoy comparando? Pues es lo mismo el cuartil y el factor de impacto, solo si hay un factor de impacto, pero en base al grupo con el cual me estoy comparando, puedo estar en dos categorías diferentes. No es algo erróneo, es algo que puede ocurrir y que es perfectamente normal. De hecho, voy a, ahora, antes de pasar a la página siguiente, o quizás la tengo, no, es esta. Voy a volver aquí a JCR. Es aquí, JCR, vale. Entonces, el viernes tuve una pregunta sobre ¿es posible que una revista esté en el índice de ciencias y en el índice de ciencias sociales? Y hice mi búsqueda y encontré ejemplos que sí, es posible. Voy a organizar ahora las categorías por alfabético y encontré un buen ejemplo aquí. Vemos que hay dos categorías nursing, bueno, y tenemos revistas en el índice de ciencias sociales y revistas en el índice de ciencias. Y me he fijado que pues las revistas en relación a enfermería, todas no, pero la mayor parte, realmente es una por una, la mayor parte están en los dos índices. Pero bueno, veis aquí pueden estar en el uno, puede estar en el otro, y pueden estar en los dos. O sea, la lista no es exactamente la misma. Lo miramos revista por revista. Pero he visto que muchas de ellas estaban en los dos índices de ciencias y ciencias sociales. Por lo tanto, pues tendrán un factor de impacto único, pero podrían estar en cuartiles diferentes en función de con quién me comparo, porque tengo aquí dos grupos de revistas. Algunas se solapan, pero otras son muy diferentes, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos un buen ejemplo de, y respondo a la pregunta, de que sí es posible que una revista esté en dos índices a la vez. Y vemos aquí, vamos a ver, de hecho, un ejemplo. Porque ahora sí que vamos a entrar en JCR. Veamos primero el acceso a JCR. Entonces, los enlaces están aquí, Journal Citation Report para la versión clásica de la Web of Science. Os enseñé para la nueva Web of Science donde está, y también en esta página de recursos científicos de FECIT tenéis enlaces directos a la Web of Science colección principal, a JCR y a Essential Science Indicators, ¿vale? Podéis elegir la manera que mejor os conviene para llegar a estas páginas, que yo creo que de hecho también debería haber enlaces en las páginas web de vuestras bibliotecas. En general también ponen los enlaces directos. Veamos ahora. Voy a volver a la página de inicio. La página de inicio de JCR es esta. Y ahora voy a hacer una búsqueda de una revista. Journal of Clinical Nursing. Uy, ¿qué ha pasado? No es esto que yo quería. He clicado en algo. Vale, ya lo tengo aquí, poco a poco aparece. Y de hecho, voy a acabar de escribirlo. Tengo dos. ¿Por qué tengo dos? Porque me va a dar dos perfiles diferentes
en función de ciencias o ciencias sociales. Voy a clicar en el primero para que veáis. Es el perfil de esta revista en la categoría Nursing, Enfermería de Ciencias. Y si lo vuelvo a buscar, para que me vuelva a salir, ¿vale? Voy a clicar en la segunda y es algo muy parecido, pero es en ciencias sociales. Entonces, el factor de impacto es el mismo, veréis, 1972, 1972, pero el percentil es diferente porque me estoy comparando con revistas diferentes. Aquí es de 81% y aquí es de 83%, ¿vale? Vamos a quedarnos en ciencias, mira, hoy, ciencias. Vamos a mirar este perfil de revista en el índice de ciencias. Para mirar un perfil por completo y aprender a navegar en este perfil, ¿vale? Entonces, hay muchas cosas en esta página. Vamos a empezar por el factor de impacto que de hecho ya hemos visto, ¿vale? Aquí vemos el detalle del cálculo de este factor de impacto que os explicaba. Abajo, los artículos y revisiones publicados en 2017-2018, vemos el total de ellos. Y arriba, las citas que han recibido en el año 2019. Tenemos aquí dos números, ¿vale? Y estos dos números están aquí descritos en detalle en esta página. Citable items es la parte de abajo, el denominador. Son estos artículos y estas revisiones. Hay 1011 documentos y si quiero verlos todos, clicaré en Show All y veo la totalidad de estos 1011 documentos. Y de hecho tengo enlaces aquí, enlace a cada uno de estos documentos en la Web of Science. Y tengo también señales, algunos de ellos están publicados en acceso abierto y veo aquí la señal del candado. Si quiero analizar esta lista, porque soy un editor, por ejemplo, tengo dos maneras de exportar, Excel o CSV, y también puedo analizar en la Web of Science. Si clico en aquí View in Web of Science, voy a ver, clico que sí, que quiero ir a la Web of Science. Sí que es una página segura. Y veo una lista de estos 1011 documentos en la Web of Science. Confirmo, vemos aquí documentos de la categoría Nursing. Solo hay dos tipos de documentos, artículos y revisiones, y han sido publicados en el 2018-2017. Y puedo hacer análisis que me vaya bien. Voy a cerrar esto. Y en la pestaña de al lado tenemos el numerador. Aquí arriba, el numerador, las citas recibidas, 1900 citas. Y también puedo clicar en Show All. Están organizadas por revista, estas citas. Vemos que la revista de donde provienen más es la misma revista y vemos un detalle de los documentos y puede que provengan más de una cita de este documento. Vemos aquí, en este documento hay 3 citas a documentos publicados en la misma revista, ¿vale? De hecho, podemos ver aquí, clicado en el más, uy, he subido demasiado, y veo toda aquí las 3 citas en este documento, ¿vale? Todo está aquí detallado y también, entonces, por documento, por revista, está lista y también me lo puedo descargar y también lo puedo exportar, ¿vale? Esto es más bien los editores que les gusta analizar, pero también si estáis buscando una revista alternativa, pues hay opción también para mirar aquí de dónde provienen estas citas. Bueno, entonces hemos visto el cálculo de nuevo, está aquí bien detallado. Ahora vamos a ir
arriba de la página a ver estos dos gráficos. Primero, aquí os explicaba, esto simplemente es una media, es una métrica de una revista, una media de citas recibidas para un documento publicado en los 2 años anteriores. No me dice nada para el propio documento, ¿vale? Y lo veo, de hecho, aquí, porque aquí veo la distribución de las citas. De hecho, puedo ver más aquí, más en detalle. Vemos aquí todos los documentos publicados y las citas que han recibido. Y como siempre, vemos muchos documentos que han recibido pocas citas, en este caso vemos solo una, y pocos documentos que han recibido muchas más. Creo que el más alto es este de aquí, un artículo 19 citas. Y luego vamos bajando un artículo 15, etcétera, ¿vale? Entonces, muy importante repetir y insistir, el factor de impacto es una métrica de revista. No me va a indicar si el documento en concreto habrá tenido muchas o pocas citas. Por lo tanto, no es correcto utilizar esta métrica de factor de impacto para comparar documentos o para comparar investigadores, aún menos, no es un uso propio, porque simplemente es una métrica de revistas. Aquí tenemos también un pequeño apartado más, que son 57 citas que no hemos conseguido vincular a un documento en concreto, pero que sí sabemos que provienen de un documento en esta revista y en este año de publicación. Por lo tanto, estas citas también se utilizarán en el cálculo del factor de impacto, no son citas perdidas. Voy a cerrar esto. Entonces vemos aquí la distribución, importante distribución de las citas, y el factor de impacto es simplemente una media. Y aquí vemos la historia de esta revista. Vemos los 5 últimos años. Vamos a ver un poquito más. Aquí tengo la posibilidad de ver View All Years. Y vemos que esta revista entró en el año 2002 en JCR. Para las revistas más antiguas empieza el gráfico en 1997. Antes de 97 no estaba en una página web, estaba en papel, ¿vale? Y es solamente a partir del 97 que empezamos a tener una versión web de JCR. Cuando entró, pues tenía un factor de impacto un poco bajo comparado con las demás revistas de enfermería, porque aquí vemos su factor de impacto, que son las barras con la escala del lado izquierdo, y la línea naranja es el percentil en la categoría. Y tenemos aquí la escala del lado derecho. Cuanto más alto sea el percentil, pues más alto será el factor de impacto. Tiene que ver comparado con los demás factores de impacto de las revistas. Y vemos que ha subido rápidamente en pocos años al primer cuartil. Luego se estabilizó, bueno, volvió a bajar, etcétera, y volvió a subir estos últimos años. Por lo tanto, esto es interesante ver la historia de la revista. Aquí ha pasado algo, ha bajado. No sabemos qué ha pasado, se puede investigar, la propia revista debe tenerlo claro y quizás ha tomado las acciones correctrices necesarias para volver a subir su impacto y ahora está de nuevo, creo que en el primer cuartil, según lo que veo. Por lo tanto, antes de decidir, por ejemplo, dónde publicar, recomiendo mirar la vida de la revista. ¿Tiene un factor de impacto y un percentil estable? ¿Está subiendo o está bajando? Esto me da información que vale la pena consultar, ¿vale? Entonces tenéis esto a disposición. Más allá que el factor de impacto, tenéis la distribución de las citas y la vida de esta revista, que me da más información. Si vamos bajando, bueno, tenemos aquí más métricas, por ejemplo. No vamos a mirarlas todas, pero por ejemplo en este cuadrado de aquí hay métricas que quizás os pedirán.
Tenéis aquí a disposición, además del factor de impacto, el factor de impacto sin autocitas. Vemos aquí una pequeña diferencia, pero no es enorme. Por lo tanto, esta es una buena noticia. Factor de impacto a 5 años. También en este caso miraré las citas recibidas por los documentos publicados en los 5 años anteriores. A veces puede ayudar porque hay disciplinas que son lentas en su desarrollo y en 2 años no hay tiempo para realmente tener una buena visión. En este caso, quizás el factor de impacto a 5 años pueda ser una mejor métrica. La tenéis aquí también a disposición. Immediacy Index es una métrica como un factor de impacto vemos aquí las citas recibidas en el mismo año de publicación, ¿vale? Entonces hay disciplinas que van rápidas y otras que van lentas, pero aquí me da un poco una idea de las citas que pueda recibir la misma revista en el mismo año. Aquí las que publican con frecuencia tienen ventaja con las revistas que publican con menos frecuencia. También hay que tenerlo en cuenta. La frecuencia de publicación influye. Esta tiene una frecuencia de publicación 24 números por año, es decir, 2 por mes. Está bien. Hay algunas que es una vez al mes, 6 números una al año, 6 números al año, entonces depende mucho. El Immediacy Index aquí puede variar mucho en función de la frecuencia de publicación. El Eigenfactor Score también es otra métrica que a veces me pregunta, están aquí. Es un cálculo diferente, también citas recibidas por documentos en los 5 años anteriores, pero en este caso no es un cálculo simplemente de citas porque hay una en función de la revista de donde provienen, las citas están ponderadas, ¿vale? O sea que el cálculo es mucho más complicado y tenéis aquí la métrica, que no es nuestra, es de otra institución, pero la tenéis aquí. Más abajo tenemos también información sobre, por un lado, el acceso abierto. También esto es más para editores, les es útil saber tener una visión aquí de conjunto. Items quiere decir en esta revista cuántos documentos se han publicado en acceso abierto. Veis que en función de yo donde ponga mi ratón me sale el número abajo en negrita aquí, 53. Si pongo mi ratón, ¿vale? 53 documentos en acceso abierto y los demás que no, que son de suscripción. Aquí estoy analizando las publicaciones de esta revista y aquí estoy analizando las citas, de dónde provienen las citas y también de documentos, el doble, documentos en acceso abierto y el resto en suscripción, ¿vale? De hecho, en mi presentación, para que sepáis más sobre estos colores, su significado, os dejaré aquí esta transparencia que explican a qué se corresponde cada uno de estos colores. El color dorado corresponde a DOAJ o bien otro dorado. ¿Os recordáis las 5 versiones que hemos visto en las Web of Science? Pues aquí las reutilizamos, pero de una manera diferente. Juntamos aquí todos los dorados y aquí juntamos las suscripciones que no hemos podido identificar, bronce, y también los repositorios. ¿Vale? Son colores muy diferentes aquí en JCR. Y Unlinked creo que es el color gris aquí, ¿vale? Entonces, una manera de ver muy diferente. Vuelvo a JCR. No, es esta página, es la otra. Vale. Aquí y están estas dos tablas también podemos ver quién publica más. En esta revista, aquí vemos las instituciones que más publican y de hecho muchas en Australia. No he visto de dónde es esta revista. Es una revista inglesa, ¿vale?
interesante, pero muchas instituciones australianas, puedo ver también esta lista. Creo que hay hasta 50 instituciones, algo así. ¿Vale? Hasta 50 instituciones en esta lista, en las que más publican sobre todo instituciones de Australia, y esto creo que es de Polonia, creo. Entonces, la proveniencia. Y aquí vemos un desglose por países. Australia, Inglaterra, Estados Unidos, China, etcétera. ¿Vale? También información interesante sobre quién publica en esta revista. Volvemos arriba. Tengo aquí siempre, la primero que veo cuando voy a ver el perfil de una revista es el año corriente, los datos los más recientes, que estamos en mayo, todavía son los datos del año pasado, de junio de 2020, con el factor de impacto del 2019. Y este mes de junio 2021 tendremos la nueva edición con el factor de impacto del 2020. Tengo aquí varias pestañas a disposición. Puedo ver exactamente lo mismo para el año anterior y para el año anterior, ¿vale? Veo exactamente la misma página, pero con claramente pues métricas diferentes, porque son años diferentes. Y tengo una pestaña para todos los años. Aquí están acumulados todos los años. Si quiero ver, por ejemplo, el año 2015, voy a clicar aquí año 2015, y más allá que esta tabla, que ya me da las métricas, veré abajo más métricas para este año 2015 que he seleccionado, ¿vale? Aquí veré las métricas que me interesan para el año 2015. Y arriba tengo la tabla con todos los años. Una tabla con algunas métricas, pero que yo puedo elegir cuáles son las métricas que me interesan en esta tabla. Si pongo mi ratón en Customize Columns, puedo elegir las métricas que me interesan. Aquí las que quiero, las que no quiero, para luego poder exportar la tabla que veo, ¿vale? A Excel. ¿Vale? Entonces tenéis aquí estas opciones para ver los años anteriores. Ahora vamos a buscar ejemplos de una categoría. Lo que voy a hacer, voy a volver a la página inicial. No voy a buscar una revista en concreto, voy a buscar las revistas de una categoría. Para ello voy a Browse by Journals. Tengo una página donde tengo todas las revistas y quizás se han aplicado aquí algunas cosas. Lo que voy a hacer es elegir una categoría en concreto. Creo que aquí seguramente me habrá guardado alguna. Quizás la voy a cargar de nuevo. O me ha elegido aquí alguna categoría que he guardado. ¿Qué es lo que he puesto la última vez? Agronomy, puede ser. ¿Cuál es la que está seleccionada? Porque debería tener muchas más. Bueno, vamos a ver. Voy a buscar mi categoría Nursing, a ver si lo soluciono. Aquí, Nursing. Y Submit. Tengo algo aquí seleccionado que tengo que desclicar. ¿Qué es lo que está seleccionado? Debo tener aquí otra categoría y no la veo. Bueno, tengo que hacerlas todas entonces. De un ejercicio anterior. Esto no es muy práctico, la verdad. Entonces, ¿cuál es la que está seleccionada? Y si no, iré a otra página porque no entiendo lo que me está pasando con esta página.
que vamos a cambiar para que sea mucho más práctica. O entonces quizás... Ah, ya sé, vale. Aquí tenía una lista de un ejercicio anterior. Vale, ahora sí que me debería funcionar. Ahora sí. Era la lista que tenía aquí guardada de un ejercicio anterior. Vale, ahora sí. He seleccionado la categoría de nursing, enfermería y cuántas revistas tengo. Bajo a mi lista 243 revistas. Y veo aquí, de hecho, ¿qué vemos aquí? Vemos aquí números raros. Debería ser 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque os enseñé que para esta categoría pues hay revistas en el índice de ciencias y otras en ciencias sociales. Vamos a guardar solo las de ciencias para tener una lista más limpia, que no me acuerdo si era 123 o 125. Vamos a ver. Vale, ahora sí, tengo una lista limpia y ya no hay duplicados. 123, vale, ahora sí. 123 revistas. Voy a aplicar, tengo varios filtros que puedo aplicar. Por ejemplo, quiero la revista solo de cuartil 1, cuartil 2. Me deberían quedar la mitad. Submit. Me quedan ¿cuántas? 61. También tengo un filtro que podría aplicar, Open Access, en acceso abierto. Entonces, en este caso, acceso abierto quiere decir revistas del directorio de revistas en acceso abierto, DOAJ, es lo que significa este filtro. Y me quedarían, una, simplemente, muy poquitas. Qué pena. Lo quito, quiero una lista. Submit, vale. Y me quedo con estas revistas de aquí, vale. A partir de aquí hay varias cosas que yo puedo hacer. Por ejemplo, puedo exportar esta lista, customizar los indicadores. Aquí son los indicadores que yo he elegido, pero podéis elegir aquí de nuevo los que queréis hacer aparecer en esta tabla. Quito, pongo lo que a mí me vaya bien, ¿vale? Me quedo yo con estos y después, una vez que la tabla me gusta, puedo exportarla aquí debajo de este botón en dos formatos diferentes, directamente a Excel o CSV. También puedo guardar listas de revistas. Vamos a decir que, por ejemplo, quiero guardar las 3 primeras. Vale, las quiero guardar. Add journals to new or existing list. O bien, míralas todas. Quiero seleccionarlas todas, que creo que había 61. Las selecciono todas y voy a crear una lista y le voy a dar un nombre. Donde me aparece, le voy a dar un nombre. Journals, Nursing, de la categoría de ciencias, el índice de ciencias y Q1, Q2. Vale, ya está. Ya tengo mi lista guardada. Para hacer esto, para guardar una lista, tengo que estar aquí con mi cuenta. Si no estoy con mi cuenta, no podré guardar. Todo lo que yo guarde estará aquí en esta carpeta. Recuerdo, esto no es mi email, esto es un email que utilizo simplemente para poder hacer las formaciones con mi cuenta de FESIT, con la cuenta de FESIT, como si estuviera en una de vuestras universidades. En esta carpeta veis que aquí tengo varias listas, informes guardados. Es una carpeta compartida entre JCR y Essential Science Indicators que veremos en la última formación de este ciclo, ¿vale? Y esta es la lista que acabo de guardar y la puedo también aquí editar, ¿vale? La vuelvo a abrir y aquí tengo mi lista.
También puedo comparar revistas. Voy a seleccionar, por ejemplo, aquí, ¿qué voy a guardar? Sí, es que claro, tengo que volver a poner solo un índice porque si no tengo una lista mezclada. Vale, ahora sí. Mira, Nurse Education, Nursing Ethics y Journal of Nursing Scholarship. Voy a comparar estas tres. Las he seleccionado, las comparo ahora. Me lleva a esta página donde tiene las revistas seleccionadas o entonces voy directamente a comparar revistas y las adiciono aquí. También puedo adicionar aquí otra. Mira, voy a adicionar una más, Nursing. Tengo que escribirlo bien. Voy a adicionar una más, Nursing in Critical Care. Tengo 4 ahora. Tengo 4, voy a seleccionar aquí lo que quiero ver es, vale, a lo largo de los años, cómo se comportan estas revistas. Vamos a decir 3 años diferentes. ¿Y qué métrica quiero comparar? Pues tengo aquí una lista de métricas que puedo comparar y voy a quedarme con el factor de impacto, por ejemplo, Submit. Y tengo aquí un informe comparando estas 4 revistas. Vemos aquí los colores y, por ejemplo, Nursing in Critical Care, vemos que su factor de impacto ha ido creciendo estos últimos años y también Nursing Ethics. Mientras que las demás, Journal of Nursing Scholarship, se ha quedado estable y este también bastante estable el otro, ¿vale? Entonces puedo también hacer aquí este tipo de comparaciones y puedo guardar estas comparaciones. Tengo aquí un botón Save y voy a darle un nombre. Comparando revistas de enfermería. Ok, guardado, ya está. Y está guardado en mi carpeta de aquí. Lo tengo aquí, el que acabo de guardar. Y de hecho, esta carpeta tengo acceso a ella en la página inicial. Entonces tengo que volver atrás. Aquí. La página inicial. Custom Reports, ¿vale? Custom Reports es donde tengo todos mis listas y mis comparaciones, informes guardados. Arriba a la derecha de cada una de las páginas tenéis el botón de ayuda. También tenéis aquí la ayuda en línea, igual que en la Web of Science tenéis una ayuda en línea, pues en JCR también tenéis una ayuda en línea con un menú aquí a la izquierda y también con 4 áreas diferentes podéis navegar y buscar. Y de hecho tengo un navegador aquí. En función de si no encuentro bien en el menú, puedo buscar y el buscador me ayuda. Simplemente os enseñaré aquí algo que vemos aquí muy visible. Os comentaba que la información sobre revistas en JCR que entran y que salen es pública. Pues tenemos aquí la lista la más reciente y las listas de los años anteriores. Aquí son creo que eran 33 revistas que han dejado de tener un factor de impacto. Esta información es pública y normalmente también hay un enlace Expression of Concern y aquí hay las revistas que han recibido una carta abierta como un aviso. Hemos detectado un comportamiento que nos preocupa y queremos explicaciones. También tenéis aquí el enlace. En esta lista que vemos aquí de 33 vemos el problema que hemos detectado cuando pone self, es self-citation, autocitas.
y creo que la mayor parte son autocitas, ¿vale? Cuando detectamos un porcentaje de autocitas que no se puede explicar, que entendemos que aquí se está abusando de las autocitas en la misma revista. Y abajo tenéis otras explicaciones si veis aquí números, porque se comparan siempre con revistas de la misma categoría, de la misma disciplina. Y si detectamos algo demasiado alto, pues aquí se toman, el equipo editorial toman las acciones correctoras, ¿vale? Entonces, esto es todo. Volvemos a la página de inicio y ahora acabamos con, entonces tengo que avanzar un poquito más. Ya hemos hecho todo esto y llegamos a la última parte. Ah, no, ya hay dos partes más, una rápida, que es la información sobre las revistas en la Web of Science. Tenéis un pequeño resumen en la Web of Science. Vamos allá. Vamos a la Web of Science, que lo tenía aquí abierto en algún lugar. Voy a cerrar todo esto. Web of Science. Prefiero la Web of Science nueva. Entonces voy a cerrar también esto. Aquí la tenemos. De hecho, lo que voy a hacer es buscar una revista en concreto para enseñaros dónde está esta información. Publication title. Voy a ir a buscar esta revista. Vale, ya me la pone aquí. Journal of Clinical Nursing. Y vamos a ver, mira, documentos más recientes. Bueno, es simplemente otra forma de buscar, ¿vale? Otro ejemplo, cualquier sea la lista de documentos que tengáis aquí, cualquier sea la búsqueda que hacéis, vemos siempre el nombre de la revista aquí y cuando este nombre pues tiene el color morado es un enlace y al clicar en el nombre de la revista tengo esta pequeña ventana de resumen. Me dice la última edición del factor de impacto, aquí tengo el número y me dice, mira, esta revista está en dos índices diferentes, tiene un ranking diferente en función del índice, pero está en los dos casos en el primer cuartil, ¿vale? Y esto pasará para cualquier documento, siempre veré en esta pestaña la última edición del factor de impacto, que no es en muchos casos la edición en el año de publicación, porque cuando os piden el factor de impacto, la categoría, etcétera, o el cuartil, tenéis que mirar en el año en el cual habéis publicado, ¿vale? Y de momento no tenemos el factor de impacto para 2020, lo vamos a tener pronto. Si abrís el documento, lo mismo. Abrimos el documento y, uy, qué raro, vamos a abrir otro. Vale, donde tengo un resumen. La información sobre la revista os aparece ahora en una pestaña aquí abajo separada, ¿vale? Pasa lo mismo aquí, si clico tengo este pequeño resumen y tengo el enlace aquí a esta revista, el perfil de esta revista en JCR. Y también lo tengo aquí. Tengo los enlaces en varios lugares. Si clico en este enlace, donde me lleva a lo que he visto anteriormente, el perfil de esta revista en JCR, ¿vale? En la Web of Science simplemente vemos un pequeño resumen de la última edición, no es el año de publicación. Y la última parte de esta formación es para deciros lo que va a ocurrir en las próximas semanas y que voy a explicar en el webinario de julio. Habrá un webinario para explicar todas esas novedades que van a llegar. La próxima edición del Journal Citation Reports llegará el día 30 de junio de este año con el factor de impacto y las demás métricas del año 2020, pero cuando llegará a una nueva plataforma de JCR.
Habéis visto, la plataforma que tenemos hoy en día es un poco vieja, no es muy ágil, la verdad. Y por lo tanto, de la misma manera que estamos ya teniendo una nueva Web of Science, vamos a tener un nuevo Journal Citation Reports. Las dos caras de JCR estarán en acceso al mismo tiempo hasta finales de 2020. Tendremos el clásico JCR que conocemos, el que os enseñé hoy, y tendremos el nuevo a disposición a partir del 30 de junio con todos los datos que hay en el actual y los nuevos. En este nuevo JCR, todas las revistas de la colección principal tendrán un perfil, es decir, que las revistas de Artes y Humanidades y las revistas de Emerging Sources Citation Index también tendrán un perfil en JCR, lo que no ocurría antes. Seguirán sin tener un factor de impacto, pero tendrán también su propio perfil. Y todas estas revistas, la totalidad de las revistas de la colección principal, que tendrán su perfil en JCR, tendrán una nueva métrica que se llama Journal Citation Indicator. Esto se anunció hace unos días. Os dejo aquí el enlace al blog del 11 de mayo, un blog en inglés, escrito por la directora del equipo editorial, donde anuncia por primera vez todo esto. Y como son muchas noticias, habrá más blogs para poco a poco explicar en la nueva métrica, por ejemplo, en qué se parecerá. Entonces, es el primer blog y habrá más. Es cuestión de seguir las noticias. Y lo que ya se anunció desde hace varios meses es que el cálculo del factor de impacto empezará incluyendo documentos en acceso anticipado a partir también de este año 2021. Ya se publicó una serie de 3 blogs, tenéis aquí el enlace, y también una presentación explicando en detalle cómo se va a incluir poco a poco los documentos en acceso anticipado. Y tenéis aquí el punto de contacto. Este tema es bastante complicado, necesita su propio webinario y entonces lo haré en julio. El webinario del mes de julio es en el cual presentaré la nueva plataforma y veremos los nuevos perfiles de estas revistas, explicaré la nueva métrica y veremos también ejemplos de factor de impacto incluyendo acceso anticipado, ¿vale? Todo esto llegará el 30 de junio y el webinario de julio es en el cual presentaré todo esto. Entonces, llegamos al fin de esta formación, que al final ha sido un poquito más larga de lo esperado. Ahora vamos a ver las preguntas que hay en el chat. Era la segunda formación sobre revistas. A partir de mañana pasaremos a otro tema que serán los autores. Vamos para allá, vamos a ver lo que hay en el chat.